Buenas tardes a todos. La Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Ciencias y Humanidades y específicamente la Escuela de Derecho, donde tenemos el programa académico de licenciatura en Derecho, tenemos el honor hoy de contar con la participación de la maestra Carolina Roque Morales, investigadora de la Escuela Judicial Electoral, donde nos compartirá la conferencia sobre voto informado, tan necesario en estos tiempos. Bienvenida, maestra, es un honor contar con usted esta tarde para la Universidad Pontificia, específicamente para la Escuela de Derecho. Nos complace mucho su presencia. Muchas gracias. Bienvenida, maestra. Gracias. Para lo cual me permitiré hacer una lectura de su síntesis curricular. Omitiré muchos datos porque la maestra tiene un amplio currículum, pero para nuestros efectos haré una breve lectura. La maestra Carolina Roque Morales es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cursó el diplomado en Amparo Administrativo en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y diversos diplomados en materia electoral en la Escuela Judicial Electoral. En el ámbito profesional, ha sido secretaria auxiliar y secretaria de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y proyectista en el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito. Actualmente, la maestra Carolina Roque es investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un verdadero gusto, honor contar esta tarde con usted, maestra, para lo cual le cedo el uso de la voz. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por sus amables palabras. Hola a todos, a todas, a todes los que estamos aquí presentes. Para mí es de verdad un gusto venir a esta escuela y hablar sobre un tema que es de gran relevancia, que es el voto informado, ¿no? Todos sabemos que se acerca la jornada electoral y que vamos a emitir un voto. Creo que todos los que estamos aquí somos mayores de 18 años, ¿sí? No le creo a usted. Tendré que ver su credencial de elector. Bueno, chicos, pues primero quiero hablar de el derecho político de votar para elegir a nuestros representantes políticos que son los que van a cubrir los cargos de elección popular, que en este año son más de 20,000 cargos, ustedes imagínense, y somos más de 129 millones las personas que vamos a emitir un voto, ¿no? Primero me gustaría saber ¿qué necesitamos para hacer una elección? Bueno, pues necesitamos candidatos, necesitamos el electorado, ¿verdad? Y para eso tenemos instituciones que tienen unas facultades propias, es decir, conocemos el INE, que tiene facultades administrativas, que es el que se encarga de organizar toda la logística de la jornada electoral, actos previos, la jornada electoral y después el cómputo y resguardo de los votos que nosotros emitimos, ¿no? Pero también me gustaría saber, por ejemplo, si aquí nosotros hiciéramos un ejercicio, somos muy poquitos ahorita, pero llegarán más, y quisiéramos elegir algo para llevar a cabo esta conferencia con mayor, digamos, soltura, placer, y decidamos, no sé, quizás vamos a pedir a la cafetería algo de beber, ¿no? Y entonces yo les daría opciones. A ver, ¿quién quiere tomarse un café frío? 4. ¿Quién quiere una Coca-Cola?
Agüita simple. Nadie. ¿Quién ganó? El café. Perfecto. Somos poquitos y pudimos hacerlo a mano alzada, ¿verdad? Pero ahora imagínense millones y millones y millones de personas que somos 129 millones de personas que vamos a elegir sobre miles y miles de cargos. Pues realmente es algo complejo el realizar toda la logística para que nosotros podamos llegar el día de la jornada electoral y emitir nuestro voto. Actualmente en algunos lugares podemos emitir el voto de forma electrónica, pero lamentablemente todavía no es a nivel nacional. Es el INE el que se encarga de esto y el Tribunal Electoral, que es otra parte importante de lo que son las elecciones, es la autoridad que se denomina jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral, a través de su sala superior y sus 5 salas regionales, más una especializada, es la que va a calificar el voto de los ciudadanos, va a resolver las controversias que se puedan suscitar antes, durante y después de la jornada electoral. Pero bueno, primero quiero hablarles de los derechos subjetivos, civiles y políticos que tenemos por ser ciudadanos mexicanos. Y ustedes lo pueden ver en la pantalla. ¿Por qué decimos derechos subjetivos? Ustedes ya están en derecho. ¿Saben la diferencia entre los derechos subjetivos y los derechos adjetivos? Cri, cri, ¿no? Bueno, los derechos adjetivos los podemos encontrar en la ley y son los derechos que marca la Constitución, que van de acuerdo con los convenios internacionales de los cuales México es parte. Y los derechos subjetivos son los derechos que van a aterrizar, es decir, que nos van a dar las posibilidades, las herramientas para que se cumplan los derechos constitucionales y convencionales. Pero antes de enfocarnos mucho en este rollo y antes de que lleguen sus demás compañeros, quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué es México? ¿Alguien por ahí que quiera atreverse? Bueno, pues yo les voy a decir. Según nuestra Constitución, nuestro país es una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué quiere decir? Que estamos compuestos de una federación. Somos 32 estados, antes un distrito federal, ahora tenemos la Ciudad de México, pero somos a la vez libres cada uno de los estados. Cada uno de los 32 estados que componen nuestra República Mexicana decidió ceder un poco de su libertad para unirse en una federación, pero a la vez conservó su soberanía. Tiene su Congreso, tiene sus propios códigos, sus propias leyes en materia electoral, pero siempre acorde a la Constitución Federal. Ahora vamos a ver. El artículo 39 de nuestra Constitución nos habla de la soberanía. Ustedes pueden leerlo ahí, si es que se alcanza a ver a la perfección, que el artículo 39 señala que la soberanía reside en el pueblo, esencialmente y originariamente, y en todo momento es esa soberanía para el bienestar del propio país, de la propia ciudadanía. A su vez, el artículo 41 nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Y estos poderes de la Unión sabemos que están constituidos respectivamente en la Constitución Federal y cada uno de los estados y la Ciudad de México. Pero ¿qué quiere decir que son soberanos? ¿Qué quiere decir que somos un país soberano?
¿Alguien puede decirme qué es la soberanía? Bueno, pues yo se los voy a decir, porque veo que se están levantando mucho las manos y me hago bolas por quién decidir, chavos? Pero bueno, la soberanía quiere decir que el pueblo mexicano decide libremente lo que está hacia adentro de la República. Ningún otro país puede interferir en las decisiones de nuestro país. Ustedes han escuchado, quizás en sus clases de derecho, que los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a votar, no se les considera más bien ciudadanos, porque, aparte de las excepciones, que hayan sido naturalizados, que sean hijos de padre y madre mexicana, que esos son otros aspectos que en este momento no vamos a entrar en el detalle, pero quiere decir generalmente que somos soberanos. ¿Alguien ha oído por ahí la frase que dice, soy libre y soberana, mamá, déjame en paz? Eso quiere decir que quiero decidir por mí misma sin injerencia de nadie más. Así es, nuestro Estado se constituye, sus gobiernos, cualquier tipo de organización política, cualquier tipo de programa social, cualquier tipo de decisión que se tomen sobre los ciudadanos es de forma libre y soberana. ¿Ok? Dice también esta presentación que nuestro Estado está representado por medio de los poderes de la Unión. Ustedes saben que nuestra federación se divide en 3 poderes. ¿Alguien sabe esos 3 poderes? Levante su manita. Exactamente. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué quiere decir? El ejecutivo está representado ¿por quién? Por el presidente de la República, que actualmente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El legislativo, que está representado por la Cámara de Diputados, ¿sí? Y de senadores. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial, que está compuesto por la Suprema Corte de Justicia y además el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia se va a encargar de todos los temas que no tengan que ver con lo electoral. Hay algunos medios en los que la Corte puede conocer del tema electoral que se llaman acciones de inconstitucionalidad, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro tema. El Tribunal Electoral pasó a ser parte del Poder Judicial porque antes, mucho antes, la mayoría son muy jóvenes, antes era el TRICOEL, era una dependencia, si bien era autónoma, pues todavía no tenía varias facultades con las que ahora cuenta el Tribunal Electoral. Después del TRICOEL viene el famoso TRIFE, que si ustedes lo recuerdan, están muy jóvenes, pero desde el 90 se forma el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, y si estamos en el 900, con eso de los años ya se me va, pero en 1996 llega una reforma y se incluye al Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación. Esto es sumamente importante, porque si nos retrocedemos a antes del TRICOEL, había consejos electorales y estos consejos electorales no eran autónomos, eran parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, imagínense ustedes a la Secretaría de Gobernación organizando y calificando los votos de las y les ciudadanos. Entonces, pues era como juez y parte, ¿no? No había mucha transparencia. Con la llegada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podemos darnos cuenta que se empieza a ampliar el espectro electoral. Empieza el tribunal a hacer lo que llamamos función constitucional. Interpreta la Constitución
interpreta los tratados convencionales. Y a partir de la reforma de 2011, integramos los llamados derechos humanos, que antes se llamaban garantías individuales. Seguían en la Constitución, pero se transforman en derechos humanos con la reforma al primer artículo de la Constitución, en el último párrafo, donde señala el principio pro persona, que es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque obliga a todos los juzgadores a resolver los casos aplicando las leyes para obtener el mayor beneficio posible a cada persona. Aunque no me lo hayan pedido, yo se los voy a dar. Si cualquier ciudadano, en un ejemplo burdo, viene y me pide 2 naranjas y yo veo que según la ley le corresponden 4, entra en materia electoral no, pero en amparo, en civil, la suplencia de la queja, que también ya ustedes deben tener conocimiento de esto. Y se le otorgan las 4 naranjas. En materia electoral no hay como tal suplencia de la queja. ¿Por qué? Porque tenemos partidos políticos y los partidos políticos tienen algo que se llama financiamiento público. Y el financiamiento público no es más que los dineros que nosotros le damos al Estado a través de nuestros impuestos. No sé, el profesor o los profesores que estén aquí presentes, los trabajadores administrativos, aquí su servilleta, pues pagamos una lana, ¿verdad? De nuestro sueldo lo tenemos que dar. ¿Para qué? Pues para que funcionen los sistemas de gobierno, pero también para los partidos políticos. Y no nada más nosotros damos ese dinero. Ustedes, los chavos, que a lo mejor no tienen un trabajo donde les puedan quitar una parte llamada ISR, sí pagan impuestos cuando compran algo en la cafetería, una Coca-Cola, una ropa, unos tenis, en las tiendas de autoservicio, cuando van a los antros y pagan su lanita, que compran un refresco porque seguramente no beben, o compran un dulce porque seguramente no fuman, ¿verdad? Pero están también aportando dinero a los partidos políticos. Y estos partidos políticos son los que van a promover los derechos políticos. Y si hablamos de derechos políticos, no quiere decir que estamos hablando de los derechos de los políticos, sino los derechos que tenemos los ciudadanos sobre nuestra vida política. Voy a seguir y vamos a hablar en el artículo 35 de nuestra Constitución. Yo creo que son todos de derecho, ¿verdad? Sabemos sobre los artículos o el articulado de la Constitución. Nos habla sobre el voto activo y el voto pasivo. Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes saben a qué se refiere el voto activo y el voto pasivo? Si no saben, pueden leerlo aquí atrás, yo no me voy a dar cuenta. ¿No? Bueno, el voto activo es cuando nosotros vamos a votar por un representante y el voto pasivo es cuando nosotros somos las personas que vamos a recibir ese voto. Es decir, somos candidatos a algún puesto a un cargo público para ser mandatarios o servidores públicos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues tenemos que hacer una serie de trámites para registrarnos como candidatos. Primero, intrapartidariamente, si estamos afiliados o compartimos la vida política de alguno de todos los partidos políticos que hay. Después, cuando ustedes han escuchado de las campañas de los partidos políticos, cuando hacen la selección de sus candidatos. Después vienen las precampañas, que ahora son precampañas, porque acuérdense que el INE establece tiempos para cada una de las etapas de la jornada electoral, los actos previos y los actos posteriores a esta. En los actos previos tenemos las campañas electorales, las precampañas electorales
y antes la selección de los candidatos de cada partido. Ahora estamos viendo algo, bueno, ya desde hace unos años, los que tendrán mi edad o un poquito menos, sabrán que antes estaban los 3 partidos más fuertes de nuestro país. ¿Cuáles eran? ¿Alguien sabe? PRI, PAN y el PRD, ¿no? Que eran así como el agua y el aceite y no se podían juntar porque sus ideologías eran terriblemente abismales en diferencia. ¿Y ahora qué estamos viendo? Que hacen una coalición. ¿Cómo es posible si Dios es grande? Siempre lo he dicho. Hace que se reconcilie el PAN con el PRI, con el Verde y con el PRD, que realmente era un partido radical y de izquierda. Pero tenemos un fenómeno que se dio o inició en el 2006, ustedes recordarán, cuando el ahora presidente de la República era candidato a la presidencia, pero por el Partido de la Revolución Mexicana y algunos otros partidos chiquitos, que era, así que dije, el PRD, el PT y creo que Movimiento Ciudadano o Alianza Ciudadana, algunos partidillos que ya perdieron incluso su registro, ya no los tenemos entre nosotros, pobres, ¿no? Pero ¿qué sucede? Viene un efecto de campaña que se denominó la campaña negra. Ustedes recordarán que hubo cantidad de spots, no sé si los más jóvenes tendrán conocimiento de esto, pero hablaban mal del candidato a la presidencia y decían, López Obrador es un peligro para la nación. Muchos diremos ahora, caray, no, pues sí tenía razón. Otros dirán, no, no es cierto. ¿No? Tenemos libertad de decisión y libertad de pensar si era o no justo. Pero conforme a las leyes, el Tribunal Electoral, ¿qué dice? Tienes razón, están cometiendo calumnia. ¿Y qué quiere decir la calumnia? ¿Alguien sabe sobre la figura de la calumnia de los estudiantes de Derecho? ¿Qué es la calumnia? Exacto. Se imputan hechos falsos a una persona. Sin fundamento alguno, yo digo que roba, yo digo que es peligroso, yo digo que es asesino, yo digo que etcétera, sin tener por lo menos una carpeta de investigación abierta o nada más porque a mí se me ocurrió decir que él es esto. Incluso la calumnia también prosperó y se ha visto ahora en violencia política de género. De género, hablando entre ellos, ellas y ellas, ¿no? Generalmente se dio con la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país, que primero para abrir una brecha y lograr llegar a una candidatura, pues hubo un problema sumamente grande, ya que llegamos como mujeres a una candidatura, el Tribunal Electoral les dice, ¿saben qué, chavos? Van a tener que poner mujeres. Ok, ponen mujeres y de suplentes a hombres. ¿Y qué sucede? Cuando ganan las candidaturas, las mujeres renuncian y sube el suplente. Eso se llama, es una figura de derecho que se llama, ¿cómo, chavos? Fraude a la ley. Están evadiendo lo que la ley está ordenando. Entonces, en este aspecto, ¿qué hace el Tribunal Electoral? Dice, bueno, pues ahora no solamente vas a poner a las mujeres en el número 1, sino también como suplente vas a poner una mujer. Los partidos políticos festejan esta decisión, por supuesto, y empiezan a nombrar a sus candidatas mujeres. ¿Pero dónde las ubican? En los lugares en donde sabían que no iban a ganar. Otra vez, fraude a la ley. Vienen las impugnaciones y el Tribunal Electoral vuelve a ordenar, a ver, no vamos a hacernos pato, mi chavo, aquí dice claramente, y vuelve a hacer
este conducto para que todas, todos y todes los mexicanos, ciudadanos, podamos acceder a un cargo de representación pública si así lo deseamos, sin que tengamos trabas para ello. Voy a volver a la presentación y hablar nuevamente sobre el voto activo y el voto pasivo. ¿Por qué? Porque fíjense, además de que tenemos el derecho de votar, también la Constitución dice que es una obligación. Es decir, el emitir nuestro voto, el sufragar, quiere decir, es mi derecho a votar, pero también es mi obligación. ¿Por qué? Porque soy yo el que va a decidir quién me va a representar en los cargos públicos y haciendo esto vamos a ver qué rumbo va a tomar nuestro país, ¿no? Aquí tenemos en el artículo 7, votar en las elecciones, bueno, esto ya es de la LEGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que retoma lo que dice la Constitución y dice votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación. Me voy a ir más rápido porque creo que nos estamos yendo lento. Entonces, podríamos decir que la naturaleza jurídica del voto, según el doctor Flavio Galván Rivera, no sé si ustedes lo conozcan, pero fue presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ha ocupado distintos cargos y ahora es profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral, dice, el voto tiene una naturaleza de deber derecho conforme a la Constitución y constituye un acto jurídico. Un acto jurídico que creo que también ustedes deben saber la definición de un acto jurídico, cuando un acto jurídico es válido y cuando un acto jurídico no es válido, que es el valor fundamental que se lo da, la voluntad, ¿no? Entonces, si una persona emite un voto por su voluntad, porque debemos saber que el voto es libre y secreto, estamos ejerciendo primero nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a la libertad, porque estamos ejerciendo la libertad de decisión. Además, las cualidades del voto es que es libre y es secreto. Nadie te puede condicionar absolutamente nada a emitir hacia un lado o hacia otro lado, que te voy a dar una despensa, que te voy a dar 500 pesos. Yo creo que a ustedes no les ha sucedido. ¿Lo han visto por sus rumbos? ¿No? ¿No les han llegado a ofrecer 500 pesos, 1000 pesos o algo así? Qué suertudos. De donde yo soy, bueno, donde vivo, porque no soy originaria de ahí, pero ya soy oriunda, yo vivo en Xochimilco, tierra de Dios y María Santísima, dicen, ¿no? ¿No han oído esa frase, chavos? Dios está en todos lados, pero vive en Xochimilco. Recuérdenlo, eso es importante. Aquí están representadas las autoridades federales electorales en México, como ya les decía, los poderes que hacen a nuestro gobierno, que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También tenemos las autoridades administrativas, que es el Instituto Nacional Electoral, que antes era, ¿se acuerdan cómo era antes de ser INE? IFE. ¿Y saben la diferencia entre uno y otro? El Instituto Federal Electoral solamente conocía de elecciones a nivel federal, es decir, diputaciones federales, senadurías y la presidencia. Con la reforma del 97 se forma el Instituto Nacional Electoral, que ahora no solamente va a conocer de los cargos a nivel federal, sino también a nivel local. Eso desde alcaldías, ustedes están en la alcaldía de Tlalpan, acabo de ver por aquí algunas opciones políticas, creo que está una señorita de nombre Gaby no sé qué, y algunas otras que no logré identificar. El Tribunal Electoral, como les decía, tiene
5 salas regionales: Jalapa, Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Guadalajara y una sala regional especializada. ¿De qué se encarga esta sala regional especializada? De todo lo que sea propaganda electoral. Todo lo que tiene que ver con spots, con mantas, con volantes, con algunas dádivas que se les dan a los ciudadanos para que voten en su favor. Además, tiene unas organizaciones o unos organismos públicos locales que nosotros llamamos OPLES en el argot, que son instituciones permanentes y se encargan de organizar algunas elecciones en el nivel local, como son el gobernador, los diputados, pero solo los locales, los ayuntamientos y las autoridades de la Ciudad de México. Los ayuntamientos no solo implican al presidente municipal, sino también a los síndicos. Además, tenemos en todas las entidades los soples que son permanentes, autónomos en sus funcionamientos e independientes en sus decisiones. Órganos especializados del Poder Judicial no tenemos a nivel local. Solamente los tribunales electorales locales no son especializados en la materia, pero conocen algunos aspectos, no en su totalidad, porque no pueden ver, digamos, el control difuso de constitucionalidad. No sé si ustedes ya lo hayan visto, pero a esto se refiere. Ahora, ¿qué es un proceso electoral? Bueno, pues aquí lo tenemos en la pantalla y dice que es un conjunto de actos ordenados según la Constitución y la normativa electoral, que son realizadas por autoridades electorales, los partidos políticos, los candidatos, los ciudadanos, y que tiene por objeto, pues no más la renovación periódica de todos los integrantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Federal, así como de las entidades federativas. Para efectos de la ley, estoy hablando de la LEGIPE, el proceso electoral ordinario, porque acuérdense que podemos tener un proceso electoral extraordinario cuando se llega a decretar la nulidad de una elección, comprende estas etapas. La etapa de preparación, que ya hemos hablado anteriormente, el día de la jornada, que es cuando nos levantamos tempranito, vamos a emitir nuestro voto, esperamos los resultados cuando cierre la casilla. ¿A qué hora abre una casilla electoral? A las 8 de la mañana. ¿A qué hora cierra una casilla electoral? A las 6 de la tarde. ¿Puede cerrar antes? ¿Puede cerrar después? Puede cerrar antes siempre y cuando ya hayan votado todas las personas que estaban en la lista nominal y correspondían a esa casilla, a ese distrito. ¿Puede cerrar después? Sí. ¿Por qué? Porque todavía queda una fila por emitir su voto. Yo les traigo aquí algo para hablar un poco de las campañas electorales y voy a ver si lo puedo reproducir. Creo que no puedo. Ahí va. Espero que... Niños y niñas, hoy empezaremos la selección del presidente de la clase. Ay, Dios, algo y espérenme tantito. Yo no puedo votar, pero sugiero firmemente a Martin Prince. Como su presidente, exigiría una biblioteca de ciencia ficción que tenga todo lo mejor de los maestros del género. Asimov, Master, Clark. ¡Hey! ¿Y Ray Bradbury? Conozco su trabajo. Gracias y sigan vigilando el cielo. Excelente, excelente, Martin. ¿Alguna otra postulación? ¡Pues se la vamos a dar 5! Tenía un discurso, pero se lo comió el perro.
¡Silencio, niños! Bart, necesito a alguien confiable que lleve un mensaje a la oficina del prefecto. ¿Lo harías tú por mí? Maestra Krabappel, ¿dónde está la oficina del prefecto? Niños, ya les he dicho que no lo alienten. Cuando Bart recibe respuesta por hacerse el gracioso, piensa que es algo muy... En una muestra tomada de este mismo salón, un inspector del estado encontró 1.74 millones y más de asbesto. No es suficiente. Hay que exigir más asbesto. Más asbesto. Más asbesto. Más asbesto. Más asbesto. Más... Patricia Martin, cómete mis pantalones. ¡Ay, estás en primera plana! Ah, eso no es un concurso de popularidad. ¡Solo un concurso de popularidad! Discúlpame. ¿Qué es más importante que la popularidad? Bart, ¿tú qué crees que puedes ganar? Claro, ¿por qué no? ¡Ah, fabuloso! ¡Qué bien! Siempre supe que tenías personalidad. Un doctor dijo que era hiperactividad, pero se equivocó. Presidente Simpson. Suena muy bonito, ¿no, muchacho? Sí. ¡Ahora ve por ello! Él dice que hay cosas fáciles. Yo digo que no sabe lo que dice. ¡Vote por mí! ¡Vote por mí! ¡Vote por mí! ¡Vote por mí! Un voto por Bart es un voto por la anarquía. Sexo. Ahora que capté su atención, vote por Bart. Martin Prince. Sí, Martin Prince. Las urnas estarán abiertas hasta el fin del recreo. Bien, solo por si alguien ha decidido pensarlo un poco, habrá un discurso final. Martin. Ay, creo que no me queda nada más que decir. Bart. ¡Victoria para nuestro partido! Gracias por el voto, viejo. Yo no voté, que voten los tontos. Ah, sí, bien. Gracias por el voto, niñas. ¡No votamos! Bueno, no importa. Todos mis amigos ya lo hicieron, ¿verdad, Milhouse? ¿Luis? No. Alguien debe haber votado. ¿Y qué tal tú, Bart? ¿Ya votaste? Ay. Exijo un recuento. 1 para Martin, 2 para Martin. ¿Quieres otro recuento? No. Ah, pero yo quiero estar segura. 1 para Martin, 2 para Martin. Señor presidente. Prince de Ronald. Bart no tuvo ni un solo voto. Creo que este episodio ya lo han visto no una, sino varias veces. Pero ahora vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué es lo que pudimos nosotros apreciar en este episodio de Los Simpson? ¿Cómo, perdón? La autoridad trató de incidir en las elecciones. ¿Por qué? Porque propuso un candidato, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Quiso deshacerse del otro porque sabía que iba a armar su relajo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué podemos ver? Una campaña electoral. Martin llega y empieza a hablar de un estudio que se realizó por no sé qué científicos, donde dice que se hizo una revisión en el salón y tienen 1.27 de asbesto. Y el otro, sin pensarlo, solamente dice, no es suficiente y queremos más asbesto. ¿Y qué hacen los demás? Más asbesto, más asbesto. ¿Se les hace algo familiar en estas campañas electorales? Claro que sí, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasa? Se mofa, se burla de su contrincante, empieza a hacer ridiculeces, a ser ofensivo, ¿no? Con la figura del candidato. ¿Lo hemos visto en estas elecciones? ¿Alguien se sabe alguna por ahí que hayan visto? ¿No han estado pendientes de las campañas electorales, chavos? No, hombre, ¿que vieron el debate? No, esto fabuloso. Yo, la verdad, no sabía para dónde mirar.
Pero bueno, fíjense bien, además de eso, hay una tercera parte en donde Bart, ¿qué está haciendo? Está ofreciendo ¿qué? Ay, me voy a parar porque ya me cansé, chavos. Está ofreciendo unos panquecitos a los que votaron por él. ¿Y eso a qué le suena? A las dádivas, por ejemplo. ¿Qué dádivas ustedes han visto que otorgan los partidos políticos o los candidatos? Despensas, cuadernos, ¿cómo? Bolsas, mochilas, dinero, los más afortunados, los que no, pues un mandil, una gorra, ¿no? Una playera, una mochila. Del Verde, sí, esas fueron bien famosas, fíjate. En su tiempo fueron bien famosas. ¿Tú votaste y te dieron o solo la tomaste y dijiste, yo aprovecho? Eso es bueno, chavos. Pero además hay otra frase cuando le pregunta a Nelson y le dice, oye, ¿ya votaste? ¿Qué dice? Que voten los tontos, ¿no? Fíjense bien, esa es la ideología que a veces también tenemos en nuestro país, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, a nivel más pequeño, si vamos particularizando en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra escuela, en nuestra casa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿van a votar las próximas elecciones? ¿Ya saben claramente por quién van a votar? Bueno, pues ahora viene un dato muy importante. ¿Qué necesitamos para votar? Tener una credencial de elector vigente. Porque a veces tenemos la credencial de elector y no nos damos cuenta que ya no es vigente y nos van a decir, ¿sabes qué, compadre? Llégale porque aquí no vas a votar, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber sobre las elecciones, chavos? Las listas nominales. Ustedes pueden entrar ahorita, ya que tienen su credencial de elector, y ver si están en la lista nominal. Porque qué tal si llegan el día de la jornada electoral y se dan cuenta que no están en la lista nominal. Pues ya no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Pues porque ya pasó el tiempo procesal oportuno, ustedes deben saberlo, si estudian derecho, hay tiempos para todo. También como el procesal civil, etcétera, o el procesal en amparo, en la materia de derecho tenemos una materia que se llama Derecho Procesal Electoral. Y hay etapas para presentar, por ejemplo, en este caso, un juicio ciudadano. Si yo me doy cuenta que tengo mi credencial, que hice todo y no estoy en las listas nominales, puedo meter un juicio ante la sala superior o ante el tribunal local. Si estamos en la Ciudad de México, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y decirles mediante bueno, se llama JDC, así lo hacemos chiquito, pero realmente tiene un nombre muy grande. Así como nuestra ley general tenemos un juicio ciudadano que se llama el juicio federal para interponer sentencias, impugnaciones en materia de derecho político electoral. Otro aspecto que les quiero enseñar es este. ¿Quiénes ya han votado de aquí? Ay, pues muy poquitos todavía. Ya conocen su boleta, una boleta para votar, ¿no? En este caso, yo les traigo la ilustración de una boleta de 2021, donde aparecen las diferentes opciones políticas y podemos ver ahí algunas opciones. ¿Cuáles ven? ¿Cómo? El PAN, el PRI, el Verde, el PT, Morena, Movimiento Ciudadano, el PES, sí, fíjate, a nivel nacional sí, a nivel local no.
Ese es otro aspecto. Si nosotros vamos a votar por un partido, quizás ese partido no logre tener el 3% que ahora se pide de la votación total emitida. Y la votación total emitida no son todos los votos. Se tienen que quitar los votos nulos, se le restan a la votación inicial para tener un campo de ya el total de la votación. Esa votación se divide entre los curules, por ejemplo, las diputaciones a nivel local, y vamos a saber cuántos votos corresponden a una curul. Y entonces vamos a saber qué partidos lo van a conseguir. Pero si sucede, por ejemplo, en este caso, que el PES ganó una candidatura a diputado federal, pero no logró el 3% de su votación nacional para conservar su registro, ¿qué es lo que pasa? Pues se tiene que respetar el cargo que ganó, aunque el partido desaparezca por completo, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que tenemos aquí. Ahora, ¿alguien se ha preguntado o sabe por qué aparece el PAN en primer lugar? Pues porque fue el primer partido que se registró en nuestro país. Algunos dirán, oiga, ¿qué no estaba el PRI? Se llamaba de otra forma. Y cuando cambia su registro, pues también cambia su fecha de registro, por eso aparece en segundo lugar. Después tenemos el PRD, que se formó de algunos militantes o candidatos del PRI y del PAN que no obtuvieron una candidatura y se formaron otro partido. Y así se han formado uno y otro y otro y otro. Tenemos un caso muy particular que es Morena. Si ustedes saben, el PAN, el PRI, el PRD tienen muchísimos años en la vida política. Simplemente el PRI gobernó nuestro país durante 70 años. ¿Qué es lo que pasa cuando el poder reside en una sola persona o en un solo movimiento? Si está en una sola persona, se llama tiranía. Si está en un grupo de personas, nadie, oligarquía, perfectamente, que era el caso. Realmente no éramos un país demócrata entonces, teníamos una oligarquía. Además tenemos otra figura que se llama la oclocracia, que es el poder de la muchedumbre, que no ha sucedido en nuestro país, pero sí ha sucedido en algunos países de Latinoamérica, una muchedumbre, hagan de cuenta ustedes, aquí tomamos el mantel, le prendemos fuego y vamos a hacer, bueno, no somos muchos, pero sí haríamos un buen disturbio y queremos que bajen los precios de la cafetería y nos apoderamos de la cafetería y nosotros mandamos. Eso es la oclocracia, ¿no? Pero ahora tenemos un sistema de partidos que permitió que surgiera un partido llamado Morena. Y fue formado por una persona que encabezaba antes el Partido de la Revolución Democrática. Fíjense bien aquí, esto es como para los politólogos, para que estudien el comportamiento de la vida política y las fuerzas políticas en nuestro país. Morena subió así. ¿Por qué? Primero, porque se trajo las fuerzas o el capital político que le llaman del PRI y del PRD y tenían ya sus votos cautivos. ¿A qué le llamamos votos cautivos? Que siempre van a votar por ellos. Hay un eslogan, nuestro señor presidente de la República tuvo una estrategia, ustedes saben que los partidos políticos que hacen política. ¿Y cómo lo hacen? A través de estrategias. ¿Y cuáles son sus estrategias? Bueno, pues ir viendo la población y ver qué tanto me puede ayudar si hago esto, esto, lo otro.
a él se le ocurrió la brillante idea de decir primero los pobres. ¿Por qué? Porque los quiero mucho. Porque son más. En obvio de razones, ¿no? Entonces se dedicó a hacer una estrategia que políticamente le funcionó y primero se llamaba por el bien de todos, pero no dijo de todos quiénes, ¿verdad? Y ahí surge este fenómeno de Morena, que sube al poder, inmediatamente se registra y gana la presidencia y arrasa con todo. Muchos porque eran votos cautivos, sí, pero muchos otros que eran personas que ya estaban desilusionadas de no ver resultados con los otros partidos y le dieron el voto de confianza. Esto fue en 2018. Viene 2021 y ¿qué pasa? Arrasa otra vez. En estas elecciones pasadas ganó el Estado de México. El Estado de México, que era priista de hueso colorado, se lo ganó, chavos. Entonces, al nosotros conocer el panorama, la estructura, la ideología de cada partido, es que nosotros los diferenciamos. Pero ahora no podemos diferenciarlos. El PAN y el PRD. Me voy a meter a sus estatutos, ustedes pueden hacerlo, pueden entrar a internet y revisar cuáles son sus candidatos, la trayectoria de esos candidatos, qué proponen, qué no proponen y decidir conforme a ello cuál será el sentido de su voto. Ah, pues yo me voy acá con porque me va a dar becas, o me voy acá porque seguridad, ¿no? Que es lo que ahora estamos pidiendo a gritos. O me voy a ir con aquel porque me ofrece algunas otras cosas, ¿no? Pero resulta que ahora arman coaliciones. ¿Y qué pasa? Es bien importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando van a emitir su voto, quizás por las prisas, porque ya es domingo, quiero descansar, etcétera, no tomamos en cuenta lo que es una boleta electoral. Y supongamos que ahorita están en coalición el PAN, el PRI, el PRD, el PT. ¿Qué dice la legislación? Dice, vas a emitir una marca sobre el partido de tu preferencia. Una marca. Pero hay muchas veces que nos hemos encontrado que las personas han de decir más seguro, más marrao, y yo marco los tres, ¿no? Los tres de la coalición para que me asegure de que van a ganar. Está bien, nada más que hay otros aspectos a considerar que no estamos viendo aquí. Además de nuestros partidos políticos que vemos aquí, hay una parte aquí abajo, no sé si se alcanza a ver, pero son los candidatos no registrados. Y los candidatos no registrados es un apartado que muchas veces nos hemos cuestionado por qué sigue existiendo. ¿Ustedes creen que va a ganar un candidato que no esté registrado? Yo puedo ir y votar por quien yo quiera, por mí o por quien yo quiera. Pero ese espacio sigue ahí por una simple razón. Cuando estamos nosotros indecisos o no sabemos por quién votar, ese espacio nos asegura el ejercicio y nuestro derecho al voto. Yo puedo decir aquí abajo, no me gustó ninguno, pero ejercí mi derecho al voto y mi obligación como ciudadano de votar. O puedo votar por alguien y sucede que todos votamos por alguien y ese alguien obtiene la mayoría de la elección. Puede ser que gane, pero hay otro aspecto muy importante a considerar y es este. ¿Han visto la parte de atrás de las boletas electorales? Pues aquí tenemos las famosas listas de RP,
que les llamamos, y se llama la representación proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes votan por alguno de estos partidos ya tienen sus candidatos que van a pasar por representación proporcional, sin hacer campaña, sin nada. Si ellos tienen una votación que les alcance para los escaños de representación proporcional, pasan en automático. ¿Y quién los conoce? Pues, ¿quiénes creen que forman parte de esta lista de representación proporcional? Los líderes de los partidos, exactamente, los que ya tuvieron un cargo y luego se van a otro, asegurando, como dicen por ahí, su hueso, ¿no? También tenemos otro efecto en las boletas que, además de votar por quién va a ocupar el cargo, estamos votando, como dije, por las listas de representación proporcional y además por las lanas, los dineros que van a recibir. Entre más votos reciban, más dinero les van a dar, más tiempo en radio y televisión van a tener. Entonces, esto va a ser, supongamos, si fue en el 2018 o 2021, les va a garantizar el dinero del 21 a las elecciones del 24. ¿Y cómo van a contender? Si en estas elecciones pasadas quien tuvo mayor voto fue Morena, se llevó 100 pesos. Y los otros partidos se llevaron 50, 40, 30 o 10, si es que se llevaron. ¿Cómo va a ser la contienda siguiente? ¿Quién va a tener mayor poder para moverse y hacer campañas? El que tiene más votos. Fíjense bien, estos son aspectos que a lo mejor no teníamos conciencia de que estábamos nosotros decidiendo a través de nuestro voto. Y después decimos, ay no, pero ¿por qué tienen tanto dinero? Pues ¿quién se los dio? Nosotros. Desgraciadamente, nosotros. O afortunadamente nosotros, porque también en nosotros, como les decía antes, está la libertad de decidir por quién vamos a votar. ¿Cuál es la opción política que más me conviene? ¿Será bueno votar todo de un color? ¿O será bueno hacer el equilibrio del que se hablaba hace años? Hacer un equilibrio de poderes. Por eso existen los 3 poderes que componen nuestro Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente, no sé si ustedes ya lo hayan visto, pero hemos tenido algunos intentos de reforma electoral, donde se pretende modificar la ley que tenemos. En algunos aspectos es muy buenas las propuestas, en unos otros aspectos no es muy bueno. ¿Por qué? Porque está diciendo la reforma, no solamente a los representantes de partidos políticos para cargos de los 3 poderes vamos a elegir por el voto, sino también vamos a elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Y yo me pregunto, ¿ellos tendrán presupuesto para hacer campaña? ¿Qué le va a ofrecer un juez, un magistrado, como promesa de campaña a las personas? Oye, yo te prometo que voy a fundar y motivar mis sentencias. Eso está por ley y lo tiene que hacer. Oye, yo te prometo que te voy a resolver conforme a derecho. Eso está por ley. Si lo que buscaba la reforma era asegurar el derecho a un juicio conforme a la ley, en los artículos 16, 17 de nuestra Constitución, que todos nosotros tenemos derecho a ser juzgados por un juez competente establecido previamente, etcétera, 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 ¿no?
¿No está funcionando? No está funcionando. Pero creo que no es el camino el elegirlos por medio del voto. Y yo me pregunto, a ver, ¿a quién de ustedes le gustaría ser magistrado del tribunal electoral, magistrado de un tribunal colegiado, magistrado de un tribunal unitario? Levanten sus manitas, no sean, aviéntense, piensen en grande. ¿Nadie quiere ser ministro? Ganan un dineral, dicen, ¿no? Pero ¿saben qué friega es? Muy buena. Ahora, ¿qué eslogan estarían buscando para llegar y atrapar el voto de los ciudadanos? Hay quienes dicen por el bien de todos, México libre, ¿qué otros tenemos por ahí? Un chorro. Ustedes tendrían que pensar cuál sería su eslogan. Yo ya pensé el mío, por si las dudas. No se equivoque, vote por Roque. Así es que si me ven por ahí, voten por mí. Otro aspecto que tenemos, chavos, es el llamado efecto Chapulín. ¿Se lo saben? El efecto Chapulín es los políticos que van de un partido a otro, a otro, a otro. Y si aquí no me dieron la candidatura, pues me voy al otro donde me están ofreciendo otra candidatura, o me voy a este de acá donde también tengo mayores posibilidades de ganar, ¿no? Todos estos aspectos son sumamente importantes para tener en cuenta a la hora de emitir nuestro voto. Ahora, quiero platicarles sobre lo que son los delitos o las infracciones en materia electoral. Como ustedes saben, los funcionarios públicos no pueden pronunciarse sobre ningún partido o candidato ni a favor ni en contra. La sala especializada es la que se encarga de ver todos estos asuntos en cuestión de campañas electorales, promoción personalizada, uso de recursos públicos para campañas, etcétera. ¿Qué pasa cuando se acredita una infracción de un servidor público? Se sanciona, una lanita se le quita. ¿Pero de quién es ese dinero? De nosotros. Nosotros se los dimos y te estoy multando quitándote el dinero que yo te di. Como si mi mamá me dijera, toma para la semana, te castigo, te quito la mitad, ¿no? Pero es mi mismo dinero, el dinero de nosotros que empleamos para que ellos hagan campaña. También otra cuestión, dependiendo la infracción que se haya cometido, es darle vista al superior jerárquico. Es decir, que si, por ejemplo, aquí en la universidad, un maestro incumple con una regla que está establecida por la universidad, se le va a sancionar. ¿Y ante quién lo van a poner a cuentas? El director. ¿Y el director qué va a decir? Pues le va a jalar las orejas. Si se llevan bien, le va a decir, en esa mano no te voy a dar dulces. Pero si se llevan mal, en el caso de los partidos, si son del mismo partido, pues igual y les va bien, pero si son de grupos contrarios del mismo partido, sabrá Dios cómo les irá. Pero ¿qué sucede en el caso de las infracciones que conoce o que se han dado? No sé si ustedes lo saben o lo han visto en las noticias, las famosas mañaneras. El Tribunal Electoral ha detectado más de 40 infracciones de nuestro señor presidente, ¿no? Y lo más feo es que después de que trabajas tanto para sacar un asunto, al otro día se mofa, se burla. Él mismo lo dice, ¿no? Y voy a citar palabras textuales, espero que no suene muy despectivo, con su permiso. Dice, yo me pitorreo de las resoluciones del tribunal. ¿Y por qué? Pues porque cuando se le cae en una y se le actualiza la infracción, puede ser que lo sancionen,
puede ser que lo sancionen monetariamente. Pero cuando no, se le tiene que dar vista al superior jerárquico. Pero estamos hablando de que el presidente es la autoridad máxima del Poder Ejecutivo. ¿A quién le vamos a dar vista? Exacto. No, porque el gobernador es inferior al pueblo, a lo mejor al pueblo, porque él cita mucho al pueblo, ¿no? ¿Y qué hacer ante esto? ¿Cómo va a trascender? Pues se los voy a platicar muy rápido y muy sencillo porque creo que ya estamos sobre la hora, si no mal me acuerdo. El Tribunal Electoral acaba de emitir un criterio sobre una infracción que cometió el presidente de la República el año pasado, en julio, hizo un evento en el Zócalo para conmemorar el triunfo de la 4T. Se hace un análisis y determina que si bien no refirió a un partido en específico, sí habló de la parte contraria o de sus oponentes, a los que él llama conservadores, neoporfiristas, exacto, o corruptos, o ladrones, o cualquier otra cosa. ¿Qué determina el Tribunal Electoral? Mi chavo, sí la regaste. No dijiste qué color, pero sí referiste a las otras fuerzas políticas. Entonces, sí hubo una infracción. Además, hiciste promoción personalizada. ¿Por qué? Porque hablaste de tus logros en la 4T. Ahí va la infracción. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer con la infracción? Pues se le ocurrió hacer un cuaderno. Primero hacían un cuadernillo donde estén todas las sanciones del presidente. Y otros dijeron, ¿y por qué nada más del presidente? Pues también de los gobernadores, también de los diputados, de los senadores, de todos los servidores públicos. Ok, entonces las salas que lleven un cuadernillo y nosotros llevamos, no, mejor hacemos uno todo y lo vamos a tomar en cuenta para la calificación de la elección. Que no se nos olvide quién tuvo tantas infracciones. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada ahorita. Pero cuando venga la calificación de la elección, se van a tomar en cuenta todas estas infracciones para ver de qué medida incidieron en el proceso electoral. Hay bueno, esto ya es sobre nulidad de elecciones, estamos hablando de incluso que pudiera presentarse una nulidad de elección presidencial. ¿Qué tendría entonces el tribunal que valorar? Bueno, pues vamos a ver todo lo que hizo y vamos a sacar qué tan determinante fue. Y esa es la causal de nulidad por determinancia, que es muy difícil, muy, muy difícil de que pueda prosperar una nulidad y más por la determinancia de los hechos. Pero estamos en un panorama donde ya hemos llegado a esto. Y no solamente esto, por el otro lado, tenemos la injerencia o posible injerencia o supuesta injerencia, porque no estamos seguros, del crimen organizado. Todos los hechos, desafortunadamente, que hemos vivido a plena luz del día, en contra de los candidatos que han sido asesinados y otros que de plano dijeron, ¿sabe qué? Siempre me llevo mis canicas y no juego porque ya vi que esto está terrible. Entonces, yo quiero culminar mi participación haciéndoles o dejándoles más bien una reflexión. Reflexionen su voto, chavos, antes de votar. Yo no les estoy diciendo voten hacia acá o voten hacia allá. ¿Por qué? Porque ya vimos que los colores tampoco solucionaron los problemas que hemos venido arrastrando. Pero quizás un equilibrio de poderes pudiera hacer que funcione. O ustedes dirán, no, yo lo quiero todo de este color. También es viable.
Todos tienen o tenemos derecho a un voto libre y secreto. Así es que hasta aquí mi participación. No sé si alguien tenga una duda, que quiera hacer una pregunta, que le surja por ahí. ¿Ninguna duda? A ver, ¿te doy el micrófono? Ok. Muchas gracias. Pues primero felicitarla, la verdad es que mi respeto a todo lo que domina. Y yo creo que este es un claro ejemplo del perfil que se requiere en una posición tan delicada como un tribunal, como un magistrado, como un ministro, y que no es alguien que necesariamente tenga que ser popular. Tiene que ser alguien que sea estudiado, que sea versado en la materia y que realmente aporte valor, como usted lo ha hecho aquí ahora, en decisiones tan delicadas y tan trascendentes. Por eso a mí se me hace una barbaridad, por calificarla de alguna manera, el pensar que de un día para otro podemos elegir a personas con ese nivel de responsabilidad a través de un voto popular. En donde si aquí, que se supone que estudiamos derecho, vemos que todavía nos faltan algunas cosas, pues yo no quisiera pensar en el grueso de la población, el nivel de ignorancia que puede mostrar y que ahí la parte emocional va a ser la que va a privar y que no va a aportar absolutamente nada. O sea, simplemente, ahorita que hablaba de la parte de cómo violar la ley o cómo burlar la ley, pues no se nos olvide que hace 12 años la señora que hoy quiere ser jefa de gobierno del Distrito Federal contendió por la primera alcaldía en Iztapalapa. Y como no cubría un requisito, a la luz del día dijeron, pues voten por este señor, este es Juanito, van a votar por él y cuando él gane se lo da a ella. Y así lo hicieron. En una burla abierta a lo que era la legislación. Entonces yo no quiero imaginarme una persona que sea, por muy carismática que tenga, que no tenga la preparación suficiente, los alcances que pueden tener sus barbaridades en una posición tan delicada como la que ustedes manejan. Sí, pero ya los hemos tenido. No, y abundan. Bueno, pues hoy tenemos una ministra que, bueno, No ¿qué le digo, estudió no? aquí ni estudió en la UNAM. No, De eso estamos seguros. claro. No, y tenemos un procurador de la Ciudad de México que en 24 horas lo hicieron abogado. Híjole. Hay que ir a la Universidad de Santo Domingo, dicen. Pues ni siquiera de Santo Domingo, porque en Santo Domingo hacían el título bonito y demás. No, acá fue. Y además, tristemente, legalmente. Tristemente, legalmente. Sí, es cierto, fíjate qué paradoja, ¿no? Sí. Pero tenemos otros candidatos que han llegado, por ejemplo, ¿quién no conoce a Cuauhtémoc Blanco? Gobernador de Morelos. ¿Y qué papeles hizo? Todos vimos los TikToks, los videitos, los memes, etcétera, etcétera, que solamente evidenciaban a alguien que pusieron ahí para manejarlo. Y los resultados están ahora a la orden del día. Exactamente. Pero también tenemos otros, por ejemplo, Sergio Mayer, ¿no? Sí, sí. No, y ha sido de toda la vida. La tigresa cuando fue senadora. Exacto. Rocío Banquel, bonito canta la señora, pero no sé cómo la hará en la Carmen legislación. Salinas, ¿no? Carmencita Salinas, cómo no la recordarla con tanto corazón, ¿no? Siempre mandando bendiciones. Y eso es populismo. Claro. Eso es lo que pasaba en el videíto que les pasé, ¿no? ¿Quién era el popular? Bart. Pero finalmente se le olvidó votar. ¿Qué importancia el voto? ¿No? Tuvimos otro caso. Ahora que hablamos de las pre-campañas, ¿ustedes creen que no existían antes? Claro, tuvimos a un presidente de la República llamado Enrique Peña Nieto, que primero era guapo, según, ¿no? Dependiendo de los gustos.
Dependiendo de los gustos, dije, chavas, dependiendo de los gustos. Luego, ¿qué hizo? Una estrategia muy importante. Se buscó una novia famosísima en ese entonces. Y no nada más salía en las revistas del corazón, ¿verdad? También salía en los periódicos, salía en los programas de chismes. En todos lados se hablaba de él y la relación con ella. Esos son actos anticipados de campaña, que no estaban regulados entonces, pero ahora sí están regulados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí, chicos, chicas? Aviéntense, hombre, pues ay, somos poquitos. ¿Quién dijo yo? No les dé pena. Pueden preguntar, ¿qué puedo hacer para ser candidata? ¿Nadie? Bueno, entonces quiere decir o que no me entendieron nada o que lo entendieron todo. Ok, eso me hace sentir muy bien. Pues muchas gracias, chavos, en nombre de la Escuela Judicial Electoral. Gracias, qué amables. De nuestra directora Gabriela Rubalcaba García, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que encabeza la Escuela Judicial Electoral. Les agradezco muchísimo y los invito, si tienen interés, en visitar nuestra página de internet, donde tenemos cursos, diplomados, después que se titulen quizá maestrías en ciencias políticas, en constitucional, en derecho electoral, en derechos humanos, tenemos doctorados y la verdad es que son, como dicen los chavos, de agrapa. Si están interesados pueden inscribirse y tener mayores conocimientos de los temas político-electorales. Muchas gracias a todos, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, maestra. Gracias por compartirnos todo este conocimiento, las reflexiones y sobre todo hacer conciencia de que la participación y el voto de cada uno de nosotros es determinante para nuestros destinos nacionales. La Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Ciencias y Humanidades y la Escuela de Derecho, agradece a la maestra Carolina Roque Morales el haber impartido esta conferencia sobre voto informado y que tuvo a bien presentar en las instalaciones de este Auditorio General de la Universidad Pontificia de México, hoy 15 de abril de 2024. Enhorabuena, gracias. Y este evento, hay que recalcarlo, ha sido organizado conjuntamente entre la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de su programa La Eje va a tu universidad, junto con la Universidad Pontificia. Enhorabuena, muchas gracias, maestra. Le agradecemos enormemente haber estado con nosotros esta tarde. Muchas felicidades. Gracias, chicos. Y sí, exacto, si nos pueden tomar una foto. Es más, con mi celular. ¿Sí? Ok.